Yo desde que era pequeñita sabía que había más personas porque lo que ella denomina amigos de su padre, y a mí me había contado cómo era cuando iban a casa de su padre. Me contó que les abría la puerta y entonces el amigo se iba con ella a la habitación, el padre al salón, y que cuando terminaba el amigo salía del cuarto, ella se quedaba en su habitación, hablaba con su padre y cuando él ya se había ido ya podía salir de la habitación. Y eso era lo que creía que pasaba con terceras personas, pero hace no mucho me comentó que ella también la llevaba a casas. Cuando le pregunté que qué hacía en esas casas, dijo que estaba ahí su padre con ellos, que le hacían cosas juntos y que de vez en cuando también había otros niños. Desde hace más de una década denuncia que su hija ha sido abusada sexualmente por su padre. La niña, que ahora tiene 14 años, además le ha explicado a su madre que ahora estos abusos son grupales, que su padre junto a otros hombres la violan. En 2025 le detectaron una enfermedad de transmisión sexual. La niña tiene ahora mutismo selectivo, tiene mucho miedo de hablar sobre el padre. La niña tiene síntomas que podrían identificarse con un estrés postraumático. Sin embargo, la justicia, a pesar de todos los informes médicos, a pesar de todos los partes de lesiones presentados, nunca la ha escuchado. Es más, la madre incluso fue condenada a 2 años de prisión porque el progenitor le interpuso denuncias por falsedad, por estarlo difamando. La madre además explica que esta niña es fruto de una violación, es decir, el progenitor, quien era su profesor, la violó y ella quedó embarazada. Este testimonio ha sido ofrecido de manera anónima porque esta madre, como muchas otras, tiene mucho miedo de lo que le pueda ocurrir, porque la justicia nunca la ha escuchado. Estamos con ella para que nos explique su caso y todo lo que escucharán en este vídeo está corroborado con las pruebas documentales que esta mujer ha entregado a teleoleo.com. Comencemos. Bueno, pues mi caso ya es muy largo, llevamos 14 años luchando y a pesar de todos los informes médicos, que son más de 15, pues siempre se han ignorado todos los partes médicos, partes de lesiones, y a mí pues me han ignorado a la niña, ella ha verbalizado, tengo muchas grabaciones. El año pasado le mandaron desde Pediatría Social unos análisis, unas pruebas ginecológicas, y salió que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Extrañamente, el doctor de Pediatría Social habló con el padre después de hacerle las pruebas y no sé qué pasó, y en Pediatría Social la dieron el alta con el informe en el que salía lo de la enfermedad de transmisión sexual, salía que tenía la flora vaginal alterada. Cuando le dijeron, pero esta enfermedad es raro que la tenga un niño, dice, su respuesta fue literalmente, sí, es raro, pero es que en tu caso hay tantas cosas raras, y ahí se quedó, porque su médico de cabecera decía que tenía que ser La Paz el que se hiciera cargo, y La Paz decía que ya la habían dado de alta y no iban a hacer nada más. Estamos hablando del Hospital de La Paz, ¿no? Que se supone que tiene un buen protocolo para atender este tipo de casos de abusos de menores. Sí, y pues no nos enteramos de nada. Lo único que cuando ella tenía revisión con la ginecóloga por otros problemas y le enseñé los resultados de las pruebas en La Paz, y ella nos mandó al hospital y hicieron otro nuevo parte al juzgado y con exploración forense. Ahora, sé que entre todo el proceso hubo una citación para que tu hija fuera a declarar. ¿Eso fue por una cámara Gesell? Pues sí, la llamaron para declarar en cámara Gesell, pero también habían llamado a que estuviera presente el progenitor. O sea, yo escribí a la jueza, yo incluso pedí informes de que es peligroso que una niña que convive con su agresor y que está siendo amenazada por él vaya a declarar sabiendo que está delante. Y de momento pues estamos a la espera porque no sabemos qué va a decidir la jueza. El juzgado solicitó un informe forense para saber si la niña estaba en condición de declarar en cámara Gesell. El informe concluyó que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad psicopatológica, es decir, sufre un nivel altísimo de fragilidad mental que la coloca en riesgo de desarrollar un trastorno grave.
El perito certifica esta afirmación con datos medibles y objetivos, con los cuales demuestra que sufre estrés postraumático y, lo más revelador, un mutismo selectivo que solo aparece cuando se le pregunta por su padre. Según el informe, esto es clave, pues significa que su cerebro se bloquea exclusivamente ante la figura paterna. La recomendación forense es taxativa: posponer su declaración y priorizar su estabilización psicológica con tratamiento urgente. A mí todavía no me han llamado a declarar y no han llamado tampoco a los médicos, no se ha hecho nada más que pedir mis antecedentes judiciales. No los de él, que él me ha puesto más denuncias a mí que yo a él, para demostrar que yo estoy haciendo un uso fraudulento de la justicia. Ahora, tú has hablado de que la niña convive con su presunto agresor. ¿A qué te refieres con esta convivencia? ¿Tiene visitas? ¿Hay una custodia compartida? Tiene visitas de martes, jueves, fines de semana alterno y vacaciones por la mitad. Retrocede un poco y cuéntanos cómo te enteras tú de estos presuntos abusos que ha sufrido tu hija. Es complicado. Él era profesor mío, abusó de mí y me quedé embarazada. Y yo le dije que me hacía yo cargo de la niña y él dijo que quería hacerse cargo. Pues en un momento del embarazo reconoce, incluso delante de mi familia, que él es pederasta. Presumía que hacía viajes a Tailandia como si fuese algo humanitario y que allí pues era algo normal y que incluso las familias vivían de esas niñas que tenían relaciones con adultos, y él decía que era su forma de contribuir a que esas familias salieran adelante, algo que a mí en ese momento me pareció horrible, pero yo seguía sin pensar que podía hacerle algo a una hija propia. Y a los 5 meses de haber nacido, pues empezó a tener comportamientos extraños de encerrarse con ella en el baño. De hecho, venía a verla solamente a las horas del baño y mi madre se quedaba pegada en la puerta y oía todo el rato culito, culito, tetitas, tetitas. Pero bueno, ya un día en el que me agredió físicamente delante de la niña para robarme un iPad y tener acceso a todos mis datos, pues vino la policía dijo que no iban a hacer nada porque si hacían denuncia se lo tendrían que llevar a comisaría. Entonces nada, vino el SAMUR para atenderme a mí y cuando llegó a la denuncia, pues el juez lo archivó y le dio a él visitas cuando la niña aún era lactante. Y bueno, ella empezó a tener problemas desde la primera visita, que llegó descompuesta y tengo el parte del hospital. Con 1 año mi hija empezó a relatar abusos. Decía que le hiciésemos cosas con la boca en sus partes, a la que era por entonces mi pareja le decía que me lo hiciera a mí o que se lo hiciera a ella, y ahí ya nos pareció que eso no era normal. Incluso intentaba introducirse objetos por la vagina como el termómetro, y fui a hablar con una psicóloga muy conocida y me dijo que con solo eso no se podían asegurar los abusos sexuales, pero que pidiera ayuda en algún servicio de atención a víctimas para que llevaran un seguimiento del caso. Y entonces fui a servicios sociales, pedí que la vieran en el CAI. Y el CAI hizo un informe falso, intentando retirarme la custodia. Y bueno, desde ahí ya pues ha sido lesiones, incluso con sangrados intravaginales. Un forense llegó a decir que cuando tenía 5 años las lesiones dentro de la vagina eran debidas a la introducción de objetos, pero el juez dijo que con 5 años seguramente se las causaría ella, cuando esas lesiones eran las mismas que cuando tenía 1 año. Posteriormente, mi hija, cuando lo relató en el juzgado, no se la creyó. Se dijo que esas verbalizaciones solo eran resultado de lo que yo había estado intentando que dijera durante años. En 2021 ella ya tenía trastornos y no podía hablar, y la doctora en el 12 de octubre le dijo que si no podía hablar que lo escribiera, y ella escribió que su padre y un amigo de él le habían tocado la vulva. Y bueno, otro parte judicial que se archivó,
sin ni siquiera llamar ni a la doctora ni a mí. Y bueno, pues actualmente mi hija estoy intentando que sea tratada por un psicólogo porque tiene depresión, tiene trastorno ansioso depresivo, tiene mucha angustia, tiene problemas de memoria, problemas con las amistades, problemas académicos. ¿Por qué hasta ahora no se ha logrado apartar a la niña del progenitor? ¿Qué te dice la justicia? Desde el principio la justicia pone el foco en mí, dicen que yo tengo un trastorno mental. Sin embargo, a mi psiquiatra, que mi psiquiatra sí que ha hecho informes diciendo que lo que yo os relato es verdad, porque mi familia lo corrobora y no se puede tratar ni siquiera de una folie en group, que no es una mentira grupal, y no le hicieron caso. Sin embargo, pues siguen diciendo que tengo una enfermedad mental que los psiquiatras dicen que no tengo. Ahora, el problema que también pasa en los informes y que a otras madres también le ha ocurrido es que como madres, ustedes se enteran de lo que le explican a vuestros hijos y en los informes ponen, la madre dice... No, en todos no, porque el primero ponen la madre cuenta esto y la niña refiere que su padre le hace daño con la barba y los genitales. Esto cuando yo tenía 2 años. Y la jueza ahí lo archivó porque dijo que con 2 años una niña no puede decir la palabra genitales y que entonces se notaba que era algo que había dicho yo. Cuando la niña tenía 1 año, no llegaba a los 2 años y lo que dijo cuando la pediatra del hospital la dijo, ¿cómo te has hecho esas lesiones? Esa pupa. Y le dijo, papa, pupa, baba. Y se señalaba a los genitales. Pues claro, ¿cómo lo transcribe la doctora? Pues la niña dice que su padre le hace daño con la barba en los genitales. Si a ti nunca te creen, ¿han citado al menos alguna vez a los pediatras, a los doctores que han revisado a tu hija, a los forenses? ¿Ha habido alguna citación de estos profesionales en audiencia para desmentir o para afirmar lo que denuncias? Solamente han llamado a médicos para condenarme a mí. Y aún así, en ese juicio, mi abogado a todos les acabó diciendo, ¿usted ha realizado este parte de lesiones? Sí. ¿Y usted ha visto estas lesiones que ponen en el parte de lesiones? Claro, no podían decir que no porque lo habían hecho ellos. Dijeron que sí. Y mi abogado les preguntó, ¿y estas lesiones pueden ser causadas por abusos sexuales? Y dijeron todos los que acudieron al juicio contra mí que sí. Y aún así me condenaron. ¿Ese juicio contra ti por qué fue? Por denuncia falsa y por daños físicos y morales. ¿Por ese juicio te condenan? Sí, a 2 años de cárcel. No he entrado en la cárcel, pero realmente fue muy duro porque fueron 2 años de auténtico terror. El día que me dijeron la sentencia me dio una crisis, necesité ayuda psiquiátrica y bueno, aunque mi abogado solicitó la suspensión de la condena, dijeron que tenía que estar 2 años sin ninguna otra denuncia, si no entraría en la cárcel. Y claro, esos 2 años yo estaba aterrada porque el padre me ponía denuncias por todo. Esos 2 años me destrozaron psicológicamente, me rompieron. ¿Qué dirías tú del trato que has recibido en la justicia y sobre todo del trato que ha recibido tu hija? El trato recibido de la justicia en mi caso fue humillante, asqueroso, fue degradante, pero hacia mi hija el trato ha sido monstruoso e inhumano. Ahora, tú dices que tu hija tiene varios trastornos y no es anormal con todo lo que relatas tú y con lo que ella dice haber vivido. ¿Tú has podido hacer algún tratamiento psicológico, llevar a tu hija a que la traten? No puedo porque necesito el permiso del padre para que reciba tratamiento. Y además no tengo dinero, está en la seguridad social, pero en la seguridad social la propia doctora, o sea, la propia psicóloga ha dicho que no tienen medios para tratarla, que la gravedad de sus síntomas que necesitan terapia más frecuente, no media hora cada 3 meses. ¿La gravedad de sus síntomas que mencionas tiene que ver con trastorno de estrés postraumático? Sí, le hicieron un test clínico y salía una puntuación muy alta en estrés postraumático, en trauma, en depresión y en ansiedad. Ahora, ¿esos informes tú se los has mostrado al padre? ¿El padre sabe que la niña tiene todo esto y aún así se niega a que reciba tratamiento psicológico? Sí, lo sabe. Él siempre ha mantenido que con él la niña está normal y que entonces no quiere que vaya a un psicólogo para no retraumatizarla. De hecho, en el último informe que tengo de Barnahus, reflejan que el padre les ha comentado que yo tengo un trastorno mental
y que ahora no me denuncia porque tiene mucho miedo de lo que yo pueda hacer. O sea, que le da miedo quitarme la custodia. Ahora, Barnahus es un recurso en el que se lleva a los niños con previa denuncia de abuso sexual y son redirigidos por los hospitales, por los médicos o por la justicia para que sean revisados sus casos. El informe de Barnahus de tu hija, ¿qué concluye? Concluye que a pesar de que tiene todos esos valores de angustia, de depresión, y que ella misma rechaza el contacto con el padre, que tiene miedo a estar en su casa y que le hace cosas malas, que no encuentran compatibilidad entre el trastorno de estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y lo que ella dice con posibles abusos. Mi psicóloga hizo un informe contrastando todas las faltas graves que habían cometido en Barnahus y es que son muchas. O sea, no pueden decir que con todos los síntomas que se tienen típicos de una agresión sexual, que digan que no hay nada que lo indique. Y también mienten, porque en el informe dicen que yo medico a mi hija con hipnóticos desde los 18 meses, que es mentira. O sea, ¿En base a qué dice eso, Barnahus, de que tú le das hipnóticos a tu hija? ¿Hay algún examen médico que refleje eso? No, dicen que yo se lo cuento. Es más, yo les llevé todos los informes médicos de mi hija. O sea, aparte de los informes de urgencias con las lesiones, también la llevaron a dermatología para descartar una posible causa de un hongo, a nefrología porque tenía hematuria, que es decir, sangre en la orina, que solamente la tiene cuando va con el padre, neurología por encopresis y eneuresis, que terminan diciendo que es por un trastorno psicológico. Son muchos datos. En el informe de Barnahus solamente mencionan 2 o 3, ignoran todos los demás. O sea, ¿a qué crees que se debe que no te creen a ti ni a tu hija? Los médicos sí nos creen. Los que no nos creen son jueces, fiscales y servicios de atención a la infancia. Ellos están siempre a la defensa del padre, de los derechos del padre, de las visitas del padre. Nunca hablan de los derechos del niño. El bien superior de un niño no es tener contacto con el padre. El bien superior de un niño es estar protegido. El problema es que soy mujer y niña. Hace un tiempo dices que tu hija hizo una revelación respecto a las denuncias que hace sobre su progenitor. Por favor, explícanos. Yo desde que era pequeñita sabía que había más personas porque lo que ella denomina amigos de su padre, y a mí me había contado cómo era cuando iban a casa de su padre. Me contó que les abría la puerta y entonces el amigo se iba con ella a la habitación, el padre al salón, y que cuando terminaba el amigo salía del cuarto, ella se quedaba en su habitación, hablaba con su padre y cuando él ya se había ido ya podía salir de la habitación. Y eso era lo que creía que pasaba con terceras personas, pero hace no mucho me comentó que también la llevaba a casas muy grandes, y cuando le pregunté que qué hacía en esas casas, dijo que estaba ahí su padre con ellos, que le hacían cosas juntos y que de vez en cuando también había otros niños. ¿A qué te refieres con ellos? ¿Me estás hablando de abuso sexual en grupo? Sí, abuso sexual en grupo. La violaban en grupo y en ese grupo estaba su padre presente. ¿Y dices que había más niños? Ha dicho que alguna vez sí ha habido otros niños. ¿Y esto tú lo has comunicado a la policía? ¿Lo has denunciado? Sí, la policía no ha hecho nada. El jefe de la Brigada Sexta de la Policía Nacional, que es de trata, le llevé unas grabaciones en las que mi hija hablaba cómo le violaban varias personas. Acabaron todos los policías de las otras mesas junto con el jefe escuchando las barbaridades que se estaban diciendo, y lo único que me dijo este hombre fue simplemente con esas grabaciones, sin aportar ningún otro informe médico de los que también había, ya le podían detener. Pero dijo, tienes que saber que al día siguiente él iba a estar en la calle. Ahora, ¿qué crees que pasa con este hombre? ¿Por qué tanta impunidad? Si tuviera que decir algo, diría que es que hay gente muy alta metida, de mucho poder metida en esto. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Qué quieras decir en nombre de tu hija? Necesita ayuda. Ella quiere poder hablar, ella quiere ser tratada, ella quiere vivir sin miedo. ¿Y algo en nombre tuyo? Que dejen de asesinarlo. Yo soy una muerta en vida. Nadie me protege. En teleoleo.com queremos seguir visibilizando los temas que afectan a mujeres e infancias, pero te necesitamos. Colabora con el periodismo independiente que da voz y defiende a las y los más vulnerables.